Bueno. Con muy poquitas palabras, ¿quién se anima a decir con menos de 10 palabras por qué compró Déjalo Pensar o por qué lo adquirió? Déjalo crecer, perdón, me hice lío. Déjalo crecer. O déjalo pensar, ya que estamos. ¿Quién de ustedes puede explicar con muy poquitas palabras, menos de 10 palabras, por qué fue y buscó Déjalo Crecer? Yo para ayudar a un sobrinito que tiene 3 años, al que lo estoy acompañando, y bueno, tiene un... Son más de 10 palabras. Como un diagnóstico de... para ayudar a mi sobrinito. Buenísimo. Después les voy a contar por qué les insisto con menos de 10 palabras. ¿Quién más quiere contar por qué buscó Déjalo Crecer? O Déjalo Pensar. Niños. ¿Cómo? No sé quién. Dale, habla. Yo sigo después. En mi caso, para empezar a formarme en niños, porque hace poquito tiempo soy tesista, así que me he dado cuenta que la parte infantil es lo que más me gusta, así que por eso he adquirido el libro. Bueno, ahí pusiste como 20 palabras, pero estuvo buenísimo el concepto. Gracias. Analía Aguayo también decía para afianzar mis conocimientos en neurodesarrollo. Sí, Bien. yo también tengo ambos y también por lo que fue la introducción al LSP, para seguir un poquito eso. Bien, tu nombre, que se me escapó ya. Lucía, Jaime. Lucía Jaime, buenísimo. Sí. O sea que acá tenemos 3 que son más profesionales, por el lado de lo profesional. Tenemos una tía interesada en su sobrinito de 3 años. ¿Alguien más quiere compartir? Algunos porque ya habían leído Déjalo Pensar. ¿O les interesó el nombre? Yo tengo ambos. Buenísimo. Sí. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Y por qué les insisto esto de menos de 10 palabras? Porque, paren que lo encuentre acá. Denme 2 minutitos. 2 minutitos que lo encuentre, así voy compartiéndoles porque hice una presentación. Y me gustaría que vayamos siguiendo entre todos. Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí. Buenísimo. Un poco porque yo les voy a contar por qué escribí Déjalo Crecer y por qué también en su momento escribimos con Natalia Burón Déjalo Pensar, ¿no? Pero esto de que en 10 palabras o con menos de 10 palabras tengas que explicar algo que quizás para esta tía que tiene su sobrino y que lo quiere ayudar y hay un montón de emociones por detrás y quiero contar un montón de cosas y yo te pedí con 10 palabras. ¿Sí? Bueno, y la otra quizás me quería contar que era tesista y que en su carrera, ¿no? Seguramente nos quedamos con ganas de contar un montón de cosas. Cuando uno escribe un libro, y vos lo ves así finito, algunos dicen, ay, todavía no empecé a leerlo, me gustaría empezar a leerlo, no tengo tiempo, o los que tengan un hijo quizás con desafíos, o un chico que, no sé, me ha pasado con mis sobrinos, que me dicen, no empecé a leerlo porque Santi no me deja, me dice el otro día un sobrino, y Santi tiene 2 meses. Bueno, a veces pasan esas cosas, ¿no? Y cuando yo lo empecé a escribir y quería contar un montón de cosas y quería redactar, y con muy buen tino, desde la editorial Bonum, cuando editan el libro, me piden que haya cosas que las recorte pensando en el lector. Y eso hace que, bueno, el lector haya cosas que
las tenga que imaginar y quizás desde este otro lado yo las quiera contar y tenga que ser más sintética, pero además clara, no irme por las ramas, pero además dejar el concepto. Así que bueno, no solo nos cuesta dedicar el tiempo para leer, sino que también a veces cuesta transmitir ideas tan abstractas como es todo lo que pasa en la mente de un niño, desde que está en la panza hasta que se va desarrollando, va creciendo, va desarrollando su inteligencia, el lenguaje, habilidades que después le van a permitir socializar, ir al jardín y aprender, hablar y comentar algo, aprender después en la primaria a leer, a escribir, algo de matemática, tener amigos, las cosas que medianamente nos planteamos todos, ¿no? Y por eso quizás eso me llevó a pensar entonces, ¿por qué alguien podría querer leer neurodesarrollo? Por un lado, bueno, muy agradecida de saber que haya gente que no solo quiere leer de neurodesarrollo, sino que además tuvieron ganas de estar escuchando a las 6:30 de la tarde una charla, o que a veces me ha pasado con gente querida que ha tenido un bebito y le llevé de regalo el libro, ¡ay, justo es lo que estoy leyendo! O estoy haciendo un curso, me dijo el otro día una mamá, y es lo que más me interesa porque quiero saber qué más hacer. ¿Les pasa esto? Pueden abrir el micrófono, podemos charlar. O sea, a diferencia del libro, acá estamos todos juntos. En el libro uno está también presente, ¿no? ¿Les pasa esto de que quieren saber qué hacer? Bueno, ahí hubo una tía que dijo, quiero saber cómo ayudar a mi sobrino. Te amé, te amé. ¿Eh? Gracias. ¿Por qué necesitamos querer saber para ayudar a ver qué más hacer? ¿Con qué situaciones se han encontrado por las cuales consideran que tienen que saber? ¿Quién se anima a contar? Hola, vale, acá Lucía. A mí ya me conoces. No, pero bueno, como sabés, para el resto tengo un bebé de justo 9 meses y la ¿Qué verdad sos? que verlo... ¿Lulú? ¿Mi sobrina? Lulú, mi Prendí sobrina. la cámara, así te veo, qué divina. Ahora que me fijo, ahí estoy, para, ¿cómo se prende acá? Acá, de acá. Ahí está, ahí va. Ahí está, y Incluso se lo lo van a escucha Benja escuchar de hablando. fondo. Sí, lo van a escuchar, ¿me ven? No, no te vemos, pero bueno, dale, contanos. Ahí va. Bueno, Ahí. no, Benja tiene 9 meses. Hola a todos, perdona Pinta, pero bueno, madre. Benja tiene 9 meses y la verdad que a medida que fue creciendo vi ciertos cambios, evolución y demás que muchas veces no sabía cómo acompañarlo o de la mejor manera, como para acompañarlo, motivarlo, si podía motivarlo, incentivarlo, y entender cómo es esa cabecita tan chiquita que de repente aprende tantas cosas, como por ejemplo pasar de la leche a deglutir un sólido y interactuar con esa comida y que le guste, que le atrape. Nada, cómo relacionarme con él, y creo que lo charlamos bastante con Vale y bueno, me parece que esta es una herramienta fantástica para ayudarme en ese rol que quiero, como para acompañarlo de la mejor manera posible desde mi posición de mamá. Gracias, Lulú. De nada. ¿A alguien más le pasó que anda necesitando herramientas? Yo pregunto, ¿a alguien le pasó el año pasado que se tuvo que quedar en su casa con sus hijos, guardados, que no tenían a quién pedirle ayuda? Porque las mamás jóvenes en un momento no tuvieron a su mamá que viniera a decirle qué hacer y cómo hacer tampoco. Los papás con chicos con desafíos se encontraron en algún momento hasta sin terapias. Hubo muchos casos, ¿sí? Entonces, me parece que el por qué
tiene que ver también con lo que en lo personal me llevó a escribirlo. Realmente el neurodesarrollo, los chicos en realidad son apasionantes. A mí me divierte un montón ver conductas que para la mayoría son como renaturales, y a mí me encanta desmenuzar y pensar qué hay por detrás. De hecho, el libro empieza contando de Vicente, cosas que va haciendo Vicente, y trato de relacionarlas para que nos imaginemos que eso que nos parece simpático y gracioso de un niño de 1 año, que entra buscando derechito a donde está el perro que está del otro lado de un vidrio o de una puerta-ventana en un jardín, y mira para todos lados a ver quién le responde, porque se da cuenta, y con los ojos, con su cara, con su cuerpo buscando, te hace entender algo que todavía no lo puede decir, pero toda la información que nos transmite, en realidad la tiene Vicente acá. Y a pesar de que con 1 año no tiene desarrollado el lenguaje, buscó muchísimas maneras y se garantizó de que alguien le diera bolilla. Y esto de poder contar lo que hay por detrás de una conducta que parece muy típica en chicos típicos, pero que no le salen a muchos de los pacientitos que a veces tenemos quienes trabajamos con niños con desafíos, es justamente lo que nos va a permitir pasar de esto que todavía no es una habilidad a algo que sea más parecido a una fortaleza. Porque si no, ¿qué es lo que tratamos de hacer muchas veces los adultos? Es que como algo no le sale, machacamos, machacamos, machacamos. Entonces, si Vicente no dijera, quizás le decimos la palabra a la palabra. Si no señalara, le agarraríamos la mano para que señale. Si no lo dijera, quizás hasta le mostraríamos una foto. Muchas veces, por cuestiones propias nuestras de los adultos, caemos en eso de quiero ver el resultado sin entender los famosos procesos, que en Déjalo Crecer lo hablo recién al final, a pesar de que durante todo el libro estoy hablando de procesos, pero creo que se puede terminar de entender recién al final. Porque esos procesos hacen que un Vicente que no habla pueda remediar un acto comunicativo buscando a los demás porque sabe que hay otros, garantizándose que los demás le entendemos, porque entiende qué estamos pensando, se lo puede imaginar en su cabeza, puede comparar con otros momentos en los que le pasó algo parecido, o, si nadie le da bolilla, gritar, llorar, apelar a otro recurso para llamarnos la atención. Si no lo ve al perro, eso va a implicar que tenga que acordarse que había un perro en esa casa. O sea, tiene que tener representado el perro en la cabeza, tiene que recordar que había un perro y asociar que era un perro en esa casa y estaba en ese jardín. Y ahora se lo tiene que acordar. Entonces, sería lo mismo si llegara este mismo Vicente y yo le dijera perro, 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 probablemente logre que señale, probablemente logre que diga una palabra, probablemente yo me quede tranquila porque dijo algo o hizo guau guau cuando yo se lo pedí. Pero es exactamente lo mismo que lo haga cuando yo lo pensé, porque yo se lo dije. Va a hacer va a desplegar todas estas habilidades como garantizarse que los otros me entiendan, buscar otras maneras u otros recursos. Se va entendiendo que todo ese despliegue que puso ahí, que a la familia que estábamos en ese momento nos causó gracia,
depende en realidad de múltiples procesos que sí los tuvo que meter en su cabecita Vicente. Y eso Vicente, como igual que cualquier otro chico, logra esos procesos no solo porque haya tenido experiencias, sino porque supo sacarle información a las experiencias. Supo aprender de este ambiente por chusmear lo que hacíamos nosotros, por estar conectado, por tener la capacidad de asociar en pensamiento, por poderse guardar información. No es solo memorizar, es guardarla, asociarla y después recuperarla. Por eso, como esto en nuestra tarea cotidiana, en el consultorio, en CADIN, que es el lugar donde trabajamos, o en la Fundación de Neuropsicología del Desarrollo, donde desplegamos quizás áreas más relacionadas con docencia o investigación, esto para nosotros es algo de todos los días, nos apasiona, tratamos de simplificarlo de alguna manera, quizás en cursos, en charlas, en el consultorio cuando estamos trabajando con los chicos y los papás que más o menos vamos viendo que van entendiendo lo que vamos haciendo, me pareció piola tratar de dejarlo plasmado en papel para que cuando el otro, que son ustedes desde el otro lado, diga, ay, ¿esto cómo será? Que puedan ir a ese capítulo o leérselo todo si tienen ganas, pero empezar a empaparnos en lo complejo y maravilloso que es, y que no porque nosotros metamos la conducta de afuera ya va a ser suficiente. Y si bien este libro fue terminado de escribir, o sea, realmente lo presenté en abril del año pasado, o sea, acababa de empezar la cuarentena, creo que la cuarentena nos demostró que cada vez tenemos que estar más preparados. Los profesionales, por supuesto. Los docentes porque se encontraron quizás con chicos de salita de 3 o salita de 4, ¿y cómo le voy a dar clases por Zoom? ¿Entenderán esto? Los papás porque, bueno, tengo que ayudarlo a mi hijo o a mi sobrino, como te pasa a vos, y ¿qué sí puedo hacer? Y a veces, en nombre de la estimulación, a veces les metemos un montón de información desorganizada a los chicos que no sirve de nada, o a veces no es, hasta puede ser contraproducente, o quizás creemos que estamos favoreciendo algo y lo que estamos haciendo es tomándoles lección, porque caemos muchas veces en esto, ¿sí? A ver, ¿qué color es este? ¿Qué número es este? Y 1, 2, sí, 1, 2, sí, 1, 2, sí, y hasta que no lo dice, eso es tomarle lección a un chico. Mírame cómo lo hago. ¿Sirve? Sí. Pero si yo a un chico le tengo que decir mírame, quizás es porque o no es curioso o lo que está pasando no le interesa, y puede ser que me mire, pero eso no me va a garantizar que realmente cuando me mire esté tomando la información que yo le estoy dando, se dé cuenta que estoy haciendo o para qué lo estoy haciendo. Es maravillosa la mente de un niño. Es maravilloso lo que sí puede hacer un niño. Pero también nos pasa, tanto a padres, a docentes y a profesionales, que cuando tenemos chicos con desafíos, muchas veces se cae en ver lo que no puede hacer. Y como no puede hacer tal cosa, además se le exige eso. Y voy a usar una palabrita medio dura, pero a veces es hasta maquiavélico, morboso, justamente. No sé, el otro día me decía una mamá, sí, como no habla, yo pongo la banana bien alto y le digo hasta que no me la pidas, no te la doy. O sea, bueno, y sí, hace un esfuerzo, entonces me dice, bueno, entonces sí sabe hablar, pero no quiere. A ver, estará muerto de hambre, saca sus mayores recursos, algo parecido a banana le sale en algún momento, vos cediste y se la diste, porque banana es más fácil decir que frutilla, imagínate si quisiera la frutilla el chico, pero
no le sale siempre, porque tiene que hacer un esfuerzo descomunal, como dice Steven Pinker, que es un neurolingüista. Muchas veces creemos que porque no le sale, tenemos que hacer eso. Como no lee, que lea. Entonces después no entendemos por qué los chicos se frustran o no quieren ir al colegio. Como no habla, le repito, le repito, le repito. Uy, ojalá se aprendiera el lenguaje por repetición. Con lo que hablamos algunas mujeres, tendríamos que tener chicos verborrágicos todas, y no es así. O si fuera por repetición, yo sería bárbara con matemática, porque con los impuestos que pago y con las cuentas que tengo que hacer todos los días, y no por eso aprendo a hacer cuentas más rápido. De hecho, cada vez me cuesta más. Entonces, probablemente estamos en la misma trinchera. Quizás, bueno, a mí me ha tocado ser madre. Hoy ya tienen 25 años Ambrosio y 21 años Toribio. Ojalá hubiera tenido estos conocimientos que hace 25 o 21 años no los tenía, pero bueno, tuve la suerte de tener de quién aprender, en primer lugar de ellos, después de las familias y de los pacientitos, de excelentes profesionales con los que tuve la posibilidad de formarme, y hoy en día voy por la calle y disfruto un montón una sala de espera, o un lugar en donde hay chicos. A veces me cuido de no mirarlos mucho porque hoy ya no está tan bien visto, viste, que mires tanto a un chico, pero me divierte ver las interacciones que tienen, los recursos que despliegan para ir a pedirle algo a otro chico, o también entender cuando viene un nene y le saca algo a otro y te vas dando cuenta que quizás no tiene formas comunicativas más declarativas. Entonces, en este por qué, me interesa que cada uno de los que lo lean justamente puedan descubrir esto que en lo personal me apasiona y que nos va a permitir acercarnos bastante más a nuestros hijos o a nuestros pacientitos o a los padres de nuestros pacientes o a los alumnos en caso de que seas docente, para favorecer oportunidades de que el chico aprenda, de que el chico piense, de que el chico tome decisiones. Creo que es lo que buscamos casi todos. Porque no sé si les pasa a ustedes, ¿qué esperamos a veces de los chicos? ¿Qué esperamos? Y cuando no camina estamos esperando a ver que largue los primeros pasos. Cuando no habla, estamos esperando que hable. Cuando ya habla y camina, estamos esperando que encima se porte bien y que se vista solo. Después encima que le vaya bien en el colegio. Y después que ya no me pida las cosas y que las haga solo. Pero cuando las haga solo, se las hago yo. Pero cuando no camina, le agarro la mano. Cuando estamos como esperando a veces, más allá de que somos una comunidad de ansiosos que queremos que todo pase ya, creo que casi todos lo que en definitiva esperamos o buscamos de los chicos es que logren desempeñarse. Quizás esto que fui poniendo acá, ¿no? Estas son más o menos las cosas que dicen los papás o que creemos a veces los profesionales, o si le preguntás a un docente te puede contestar. Básicamente, la mayoría de los papás, cuando, no sé, recién Lulú decía que ya Benja tiene 9 meses y quiere que haga un montón de cosas, pero también se da cuenta que, mira vos, pasa de la papilla a tal otra comida y ya él disfruta y se conecta y esto nos engancha. Yo creo que más o menos todos queremos las mismas cosas, palabras más, palabras menos, intenciones más o menos similares o no, pero que nos podamos comunicar, que tengamos vínculo, que interactuemos con nuestros niños. Después vamos a querer quizás que tengan algunos niveles de autonomía. Tendremos que definir qué es autonomía, qué es independencia.
Después vamos a querer quizás que cuando vaya al cole, al principio que se porte bien, porque de hecho creo que la mayoría de los papás, no sé por qué hay un monotema, que van a buscarlo al jardín y lo primero, ¿cómo se portó? Van a un cumpleaños, ¿cómo se portó? Yo digo, ¿pero qué? ¿Ya tiene prontuario este chico que siempre tienen que estar preguntando cómo se portó? No sé, podríamos preguntar otras cosas. ¿Se divirtieron? ¿Comieron rico? ¿A qué jugaron? ¿Jugaron? ¿Querés volver otro día? Podríamos preguntar tantas otras cosas, pareciera que siempre nos preocupa si se portó bien. Después vamos a querer encima que aprendan a leer y a escribir. Y bueno, creo que todos que tengan amigos, que sean felices. A veces son cosas muy genéricas, son maravillosos, todos querríamos ser felices, todos querríamos que nos vaya bárbaro. Ahora bien, quizás estaría bueno, y eso es un poco uno de los objetivos también que tenemos en Déjalo Crecer, es entender qué hay por detrás. Mira, buscando en el libro, veía, hay un capítulo que se llama ¿Cuándo están listos los chicos para la autonomía?, que ya vamos a hablar, y después hay uno que habla del caso de Jaime, ¿sí? Y Jaime es un chiquito que los papás lo llevan al médico y parece que se portó medio revoltoso Jaime y enseguida le dijo al neurólogo, tiene déficit de atención con hiperactividad y hay que medicarlo. Y esto se lo dijeron esto es verdad, le cambié el nombre, pero se llamaba Jaime, y hay montones de cuentos a veces de Jaime, ¿no? Pero rápidamente le dijeron a los papás de Jaime que lo medicaran. Entonces, preguntando, bueno, a ver, pero ¿qué es portarse mal para Jaime? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? Si uno empieza a indagar un poquito, Jaime tenía 2 años y medio, entonces, bueno, en primer lugar, hay que ver qué niveles atencionales, qué procesos de atención tiene que tener. Jaime, por otro lado, es un Jaime en relación a sus papás y en estos contextos habría que ver si realmente en ese ambiente desorganizado o no, o los papás cómo son atencionalmente, qué aprendió Jaime o qué habilidades desarrolló, y si realmente es déficit de atención o hay otras cosas por detrás. Entonces, ojo con esto de quiero que se porte bien, pero no entender qué es lo que tendría que pasar para que un Jaime, por ejemplo, entienda cómo se debería comportar en cada una de las circunstancias, pero también estaría bueno que como adultos, porque me parece que a este neurólogo se le pasó la edad que tenía Jaime, sepamos cuándo un chico realmente entiende cuáles son las conductas esperables en estos ambientes y cuándo tiene la capacidad de discernir que esto se puede hacer acá, pero que no se puede hacer allá. Esto me hace acordar otro cuento de otro pacientito. Yo se los voy a contar gracioso, pero en el momento fue dramático, porque este chiquito iba a un colegio que había sido de monjas, que después se hizo mixto. Entonces a los varones no los dejaban jugar a la pelota, no podían correr en el patio, ¿viste? Venían como un poquito con las reglas de juego que les permitían a las nenas y que quizás las nenas no se habían quejado mucho, pero cuando aparecieron varones tampoco se podía y los recreos debían ser iguales de silenciosos, en primaria. Pero a todo esto, un día nos llaman para decirnos que este chiquito había mostrado las partes íntimas en el colegio. Y encima, como se acababa de hacer mixto, había 3 o 4 varones y eran todas nenas. Lo primero que pensamos en ese momento fue, ¿habrá mostrado las partes íntimas realmente? Porque este chico no tiene esa intencionalidad. Si lo hubieran conocido realmente, la psicóloga de ese colegio no nos hubiera tenido que decir, él quiso mostrarle a las nenas, así fue,
quiso mostrarle a las nenas sus partes íntimas. No era un chico que tuviera iniciativa todavía, era un chico bastante más quedado, revoltoso, desorganizado, pero no mostraba una iniciativa con una intención, con una causa-efecto, entendiendo la consecuencia de sus actos. Igual que a la semana nos volvieron a llamar para decirnos, se quiso tirar por la ventana. No era suicida nuestro paciente. Era un chiquito que no entendía todavía los riesgos, las consecuencias. Entonces imagínate que un chico, tenga la edad que tenga, para entender la consecuencia de sus actos, si hago esto, va a pasar esto, o cada vez que hago esto, mamá o papá me dicen esto, o cuando mi hermanito hace esto, mamá o papá se ponen esta cara, o no hacen tal cosa, o no me dejan hacer tal otra. Fijémonos que tiene que haber muchísimos procesos y habilidades ya desarrolladas en la mente de ese chico. Primero, tiene que haberse dado cuenta que cuando pasa tal cosa, pasa tal otra. Además, tiene que haberla guardado en su cabeza y cuando la está por hacer, recuperar esa experiencia y asociarla con esta. Pero además, darse cuenta que todas las veces anteriores cuando hacía esto, pasaba esto, e imaginarse para adelante que si hace esto, puede llegar a pasar esto. Y que si no lo hiciera, cambiaría el paradigma. ¿Te das cuenta que eso es algo muy abstracto, simbólico? Es una representación mental. Que un chico puede tener esa representación mental cuando ya se imagina un montón de cosas del pasado, del presente y del futuro, que las tiene guardadas. Eso lo puede hacer un chico que tiene niveles de pensamiento abstracto o inteligencia, o ideación, o simbolismo, llámalo como quieras. Pero seguramente un chico que no está hablando, o a un chico que todavía es desorganizado, o a un chico que no se da cuenta de lo que hacen los demás porque está todavía deambulando, eso no va a ser una conducta que vamos a esperar. Y acá también, esto es parte de lo que se busca en Déjalo Crecer. Déjalo Crecer no pretende ser un libro de déjalo de jorobar y no hagas nada. Es, entendamos que esto todavía no es esperable, sigamos haciendo lo que hace falta hacer, siendo buenos modelos, siendo nosotros organizados, entendiendo que si hay riesgos físicos del chico o de otros, hay edades en las que yo lo tengo que cuidar y no esperar que ya tenga autonomía para discernir y decidir adecuadamente. No tengo que esperar ciertas cosas antes de tiempo, pero tampoco tengo por qué retarlo por algo que todavía no es una habilidad. Y eso no quiere decir que uno no diga nunca que no. Quiere decir que soy yo el adulto que tiene que empezar a saber cuándo el chico está listo para dejarlo hacer tal o cual cosa, o cuándo tengo que todavía yo preparar ciertos ambientes. Y con respecto a la lectoescritura, que también hay un capítulo, acá creo que está el caso, ya no me acuerdo si era Sofía, sí, Sofía. También a Sofía la habían diagnosticado como TDAH, otra chiquita, y en realidad cuando la empezamos a evaluar, en realidad Sofía, en una evaluación neuropsicológica, no nos da un perfil de déficit de atención con hiperactividad. Ahora bien, había información a la cual no les sabía prestar atención, pero a la información visual, a ambientes organizados, a ambientes donde era una información de un nivel lógico para su nivel de neurodesarrollo, ella funcionaba perfecta. Entonces no tenía déficit de atención. No sabía cómo prestarle atención a información abstracta, de lejos, más lingüística, porque tenía un trastorno del lenguaje.
Entonces cuando vamos viendo, tampoco era que Sofía tenía una dislexia. En realidad Sofía ya tenía 8 años, no se habían dado cuenta, que sí, es verdad, cuando era más chiquita había ido a la fono por una R, por una Z que no decía bien, pero no había sido ese el problema de verdad. No las decía bien porque en su cabeza no había terminado de escuchar ese sonido y darse cuenta que ese sonido era distinto a otros. Y si entendemos todo lo que tiene que hacer un chico para hablar, como es el caso de Lola, cuando les cuento acá, que Lola iba en el auto conmigo y en un momento ve un llavero y me dice, a mí me gustan los pintalabios, y yo cuando veo mi llavero, me doy cuenta que es verdad, tenía un pomito, pero ese pomito podría haber sido cualquier otra cosa y no tenía por qué ser un pintalabios, un rouge, un labial. Entonces, Lola, con 4 años, no solo inventó una palabra que tenía lógica para nuestro léxico, para nuestro idioma, sino que además, en su mente, encima de mujer, se dio cuenta que eso, que tenía llaves colgadas, podía servir para esto. Entonces, toda la charla que después tuvimos con Lola, que hasta me terminó contando un cuento que era medio inventado, porque me hizo una fantasía y además se reía de mí porque sabía que me estaba cameleando, todo eso hablaba de lo que ella sabía, y sabía hasta que me tenía que ocultar cosas porque yo se las podía contar a la mamá. Porque algo me contó como que había visto a 2 que se habían dado un beso, y se ve que eso era prohibido y no me lo podía contar. Entonces, Lola tenía 4 años, hablaba hasta por los codos, pero hay palabras más jerárquicas, de un léxico más complejo, que un chico de 4 años no las tiene porque quizás todavía no las experimentó, pero saben inventar. Y volviendo al caso de Sofía, creo que nos permite entender lo compleja que es la lectura y la escritura, que si bien este no es un libro que intenta contarte la historia de la lectura y la escritura, pero cuando vamos viendo todo lo que sí tiene que ir logrando un niño, 2 años antes de entrar a la escuela, o sea, a los 4 años ya tendría que tener en su mente todo esto que sí tenía Lola, para que cuando venga la seño de primer grado a quererle enseñar este código arbitrario, que entra por vía visual, que tiene reglas re complejas porque además tiene que un dibujo es un sonido y la combinación de 2 dibujos son otro sonido. Y eso que en español es más fácil que en otros idiomas. Pero vos te das cuenta que no es solamente decir que esa letrita suena de tal manera. Porque ya en segundo grado vamos a pretender que lea y entienda. Y en tercer grado, que lea de corrido, entienda y haga una prueba guardándose en la cabeza lo que leyó y entendió. Entonces no es solo leer en voz alta. Si realmente entendiéramos eso, creo que los profesionales trabajaríamos mucho más en la detección temprana, pero no de cuadros como el déficit de atención, los trastornos del aprendizaje, la dislexia, como se hacía antes, sino en los procesos que sabemos que tiene que ir logrando a lo largo de su neurodesarrollo, mucho antes. Los papás, si supiéramos eso, en vez de meterlos a que hagan, favoreceríamos quizás que hagan cosas, que hay varios ejemplitos en el libro de cosas que se podrían hacer. Pero, por ejemplo, quizás volveríamos a jugar con las rimas, volveríamos a inventar palabras. Estos juegos que hacíamos quizás de chicos cuando viajábamos en auto. Yo me acuerdo que nosotros 5 hermanos y viajábamos en un DKW, no sé si se acuerdan, un auto que tenía una forma como de tripa. Y el DKW lo tuvimos miles de años, viajábamos papá, mamá, los 5, el perro, y no sé dónde, pero llevábamos las bicicletas de vacaciones. ¿Sí? Por supuesto que no había un cinturón de seguridad para cada uno. Pero como el viaje no duraba 7 horas,
porque el mismo camino de ahora, ahora tiene autopista y uno demora 7 horas, nosotros demorábamos 14 horas para llegar al lugar de vacaciones. Teníamos que inventar, ver cosas con tal color, imaginarnos que no podíamos repetirla, entonces además te la tenías que guardar en la mente para no repetir, buscar un auto que la patente empiece con una letra o con un número, entonces tenías que estar muy atento para ser más rápido que tus hermanos más grandes, tenías que inventar palabras. ¿Cuántos juegos hacíamos, no? Nuestras abuelas que quizás nos enseñaban un versito o un rezo que pasaba de generación en generación, y los papás, como no había ni tantos canales de televisión, no había tablets, no había celulares, nos dedicábamos a eso. Yo sé que ahora es medio como imposible, y no estoy diciendo déjenlos a los chicos sin tablet, porque no serían, o sea, uno necesita, ¿viste? Más o menos correr para donde nos agarra la corriente, pero volver a esas cosas, porque esos son los procesos de los que se habla al final de este libro, en el capítulo justamente donde estamos hablando todo el tiempo de qué habilidades tiene que desarrollar un niño, qué procesos, a diferencia de esto de quiero que se porte bien, o quiero que entienda las emociones y le meto un semáforo de emociones como se hacía antes, o como hicieron con Ignacio, que cuento también acá en el libro. Que yo le diga a un chico, mira esta carita, ¿qué siente? ¿A vos te parece que si vos no entendés ese sentimiento, vas a entender si ese emoticón siente lo mismo que sentís vos cuando sentís alegría, tristeza, angustia? Muy probablemente, un chico que tiene que entender las emociones porque se las muestran en un dibujito, lo único que entienda es que ese dibujito quiere decir tal cosa que me enseñaron. Pero yo no sé si estoy tan segura, o te diría claramente que no, que va a entender lo que es esa emoción. Porque para uno entender cosas abstractas como una emoción o un significado de algo que no puedo tocar, la única manera que tengo de entenderlo es haberlo vivido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos? Creo que una de las grandes maneras es conociéndolos más a los niños. Y quizás una de las maneras de conocerlos más a los niños sea entender más de neurodesarrollo. Pero la mejor manera de conocerlos más a nuestros hijos, a nuestros pacientes o a nuestros alumnos es estar con ellos, es dedicarles tiempo, y es dedicarles un tiempo o una mirada, una lectura de ellos, en donde quiero entender qué les pasa. ¿Cuántas veces viene quizás un docente y dice, queremos que Martín deje de pegar en el recreo? Esto nos pasó ahora después de la cuarentena, no sé si después, creo que hoy terminó, ¿no es cierto? Pero todavía seguimos en cuarentenados. Pero después de 18 meses de no ir al colegio los chicos, imagínate que muchos chicos lo único que querían era abalanzarse sobre otro niño tridimensional, porque muchos no vieron chicos, y si los vieron en un contexto quizás de 1 a 1, medio a escondidas, alguno tuvo la suerte de tener un vecinito, pero así encontrarse con 30 compañeros fue como que a mí me lleven a Disney más o menos, ¿no? Entonces es como que, máxime los chicos a los que les cuesta regularse, controlar sus emociones, tomar estas decisiones de las que hablábamos. Entonces, cuando nos dicen, queremos que Martín deje de pegar, y tendríamos que haber pensado antes que Martín quizás para estar en 3er grado tendría que haber logrado otras habilidades, no solo haber cumplido 8 años. Que para Martín estar en 3er grado y encima que nos exigen que vaya hasta las 4 de la tarde porque ellos decidieron que se merece estar hasta las 4.
pero la señorita tampoco está muy ducha ni toma muchas sugerencias. A ver, no es para criticar a unos o a otros, pero creo que la mejor manera de entender a un chico, de ayudar a un chico, es primero entenderlo. Y para entenderlo, tengo que poderlo mirar, entender qué le pasa en este contexto, y muchas veces vamos a entender al niño en base también a lo que nos pasa a nosotros. ¿Sí? Hoy estábamos en un curso y una de las profesionales que estaba en el curso dijo, bueno, yo entiendo la rigidez de los chicos, que bueno, si a mí de golpe me cambian todo de un minuto al otro, yo también me pongo loca, dice la profesional. Yo también me enojo de golpe, porque no entiendo por qué me cambian las reglas de juego de golpe. Entonces, uno como adulto a veces tiene, no sé, otras herramientas, otras estrategias, y decís, bueno, no me conviene enojarme con este que es mi cliente, o no me conviene enojarme con mi suegra, o no me puedo enojar cada vez que se me cuela alguien en el supermercado porque no me van a dejar entrar más y siempre grito. Uno tiene ciertas conciencias y además otros mecanismos para, no hago esto, pero después voy y camino en el parque un poco para que se me vaya la bronca, o en vez de engancharme hago tal otra cosa, o me digo un comentario por lo bajo. Pero un niño quizás no tiene estas estrategias y somos nosotros quienes tenemos que entender qué puede, qué sabe, cómo lo hace, y recién ahí ver qué situaciones les proponemos, qué desafíos, o si esos desafíos están muy lejos de lo que puede el chico, cómo acerco para que funcione. Porque si hablamos de autonomía, si hablamos de que haga las cosas solo, y siempre le voy a poner brechas muy grandes, desafíos imposibles, después entendamos que un chico esté frustrado, enojado, revolé cosas, o no quiera hacer ciertas cosas. ¿Sí? Creo que la mejor manera de ayudarlos es conocerlos, conocernos a nosotros, y bueno, si encima tenemos alguna herramienta, quizás de neuropsicología del desarrollo, que nos permite entender un poquito más, vamos a poder llegar un poquito más lejos en eso. Algo que... ¿Vamos bien hasta acá? Algo que me parece que todos queremos, y hoy lo puedo decir como madre de uno de 21 y uno de 25, ¿no? Uno siempre quiere que los chicos hagan las cosas solos. A uno le encantaría que cuando son chiquitos se vistan solos a la mañana para ir al colegio, porque si no es eterna la vestida de los chicos, y ya después me encantaría que se hagan la leche a la mañana y no tenga que estarme yo levantando, o me gustaría que ya se laven los dientes. Y bueno, ¿qué es la autonomía? Autonomía e independencia son dos términos que a veces se usan como iguales, pero son diferentes. Uno puede ser independiente porque no necesita al otro y lo hace, o puede ser independiente también porque yo le digo y lo que yo le digo lo hace. Pero ser autónomo implica tomar decisiones que las piensa, las organiza, las resuelve, las ejecuta, y en caso de que estén bien o mal, las remedia la misma persona. Por eso uso la palabra autónomo. Porque a veces un chico puede ser independiente porque se corta solo, porque no sabe jugar con otros, o es independiente porque como no sabe comunicarse, se va y agarra la comida que necesita en la heladera, pero en realidad está siendo independiente para comer, pero no está siendo autónomo para transmitir que tiene hambre.
o para transmitir, no quiero hacer eso que estás haciendo vos, o me gustaría hacer tal otra cosa. Entonces, autonomía implica planificar, organizar, tomar decisiones, resolver y encima darme cuenta si está bien o está mal. Y creo que eso es lo que habitualmente queremos. ¿Y cuándo va a hacer las cosas solo un chico? Bueno, ahí también tendremos que revisar qué es autonomía en cada uno de los niveles de desarrollo. Fíjense que yo no hablo de edades, porque primero porque justamente hay distintos niveles de desarrollo, hay chicos que tienen más desafíos que otros, hay chicos que progresan más rápido en algunas habilidades motrices y otros en algunas habilidades más cognitivas, hay chicos que tienen ambientes más favorecedores, quizás un chico de clase media y que encima tiene 2 o 3 hermanitos, tiene miles de modelos ahí, que un chico de un ambiente en donde quizás está más tiempo solito frente a las pantallas, sin hermanitos. Entonces, no todo tiene que ver con la edad, tiene que ver con las destrezas, con las habilidades, con lo que desarrolló. Y ahí tendremos que ver qué cosas sí puede hacer solo un niño. Y para eso, una manera de pensarlo es, cuando haga tal cosa, puede hacer tal otra. En vez de pensar a tal edad, puede hacer tal otra. ¿Sí? Entonces, cuando un niño tiene la capacidad de imitarnos a los adultos, es muy probable que haga cosas parecidas a las que hacemos nosotros. Ahora bien, si tiene la capacidad de imitarnos, va a hacer cosas parecidas a las que hagamos nosotros. Eso puede ser bueno y no tan bueno, porque a veces los adultos hacemos cosas que después no queremos que hagan los chicos. Y a mí, que ahora ya los crié a los míos, a mí me redivierte cuando veo que los chicos son el calco de sus padres. Y me acuerdo una vez, la mamá de Lucía que dijo, yo no sé de dónde dice tantas malas palabras, y era un carrero esta mamá, ni se daba cuenta lo boca sucia que era, pero era muy gracioso porque realmente ella copiaba lo que veía. Entonces, cuando un chico puede imitarnos, va a hacer cosas parecidas a las que hacemos. Entonces, si un niño realmente está tan enganchado con lo que hacemos y está en un ambiente en donde no está quizás tanto con la tablet, o quizás está en casa mientras yo ordeno y tiro la ropa al lavarropas y tiro el pañal sucio en el tacho de basura, muy probablemente ese chiquito, aunque tenga 1 año y no sepa hablar, cuando vea un pañal tirado en el piso, va a ir caminando con sus más o menos posibilidades motrices a tirarlo al tacho de basura. Y acá también tenemos que pensar algo, porque a veces, tanto profesionales como papás, lo hacemos. Yo le digo que lo haga. Si yo a alguien le tengo que decir que lo haga, es porque no se dio cuenta que lo tenía que hacer. Y esto aplica a niños chiquitos, a maridos, a secretarias. Si yo a alguien le tengo que decir todos los días cómo se hace, es porque no le cayeron fichas de eso. Nos conviene que un niño aprenda a aprender, que un niño esté disponible, que un niño esté conectado, que un niño asocie, piense, se dé cuenta. Porque si hace eso, si desarrolla esas destrezas, va a aprender pañal 1 y va a aprender un montón de otras cosas. Por estar inmerso en ambientes sociales. Entonces, ¿cuándo va a hacer las cosas solo? Y quizás también cuando lo dejemos nosotros. Creo que también está en una parte del libro
que Ambrosio tenía 5 años, y por hacerme la buena madre, mientras charlaba con la maestra, que era la señora Jolie, que era una señora mayor en ese momento. A ver, habrá sido mayor de 48 años, y a mí me parecía re mayor, en ese momento habré tenido 20 y pico, ¿no? Pero me acuerdo que por hacerme la buena madre, le empecé a poner la campera y se la acomodaba, y Jolie me mira y me dice, ¿qué crees? ¿Que él no sabe ponérsela? Y se la puso como la chilindrina, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se ponía? Y yo se la volví a acomodar y me dice, ¿cuál es tu problema? Ah, me cayó re antipática. Me cayó pésimo en el momento. Y después me quedé pensando, ¿cuántas veces antes de que termine de hacerlo, ya se lo estoy corrigiendo? ¿Qué mensaje le estoy dando a mi hijo? Vos no podés, a vos no te sale, solamente yo lo hago bien. Por supuesto que si encima le digo está mal, ya no controla la acción, es todo lo contrario a ser autónomo. Salvo que haga 18 grados bajo cero, ¿cuál es el problema que se ponga la campera mal? ¿Qué tal si se la pone mal y después le queda incómoda y se la empieza a acomodar? ¿No creará conciencia de su propio cuerpo? ¿No se dará cuenta cómo se pone y la próxima vez se la pondrá bien? ¿O la próxima? Tenemos que empezar a dejarlos que hagan cosas. Creo que las nuevas generaciones están dejándolos, por ejemplo, ya no existe esto de darle la comida en la boca, los chicos agarran solos. Ya no se los apura como hacíamos antes, que hasta les poníamos horario, ahora comen y prueban y la miran, y entonces los están dejando desde esas cosas, que por supuesto que si yo a un chico, a un bebé, lo dejo comer con la mano, no quiere decir que cuando tenga 30 años va a seguir comiendo con la mano. ¿Sí? Hay experiencias que les van a permitir descubrir, manipular, dimensionar la distancia, porque si un niño tiene que hacer así, o se le cae y tiene que hacer con el ojo así, o tiene que estirar la mano para agarrarlo porque está más lejos, probablemente, además, empiece a desarrollar una cosa que se llaman constancias perceptuales, que son la base del lejos, cerca, mucho, poco, las distancias, que son una conciencia que se crea en el cerebro, que le va a permitir imaginarse si tiene que estirar el brazo así o así, que algún día le va a servir para matemática y para geografía, pero también le va a servir para saber que algo viene antes y viene después, y para entender gramaticalmente un adverbio. Yo no le voy a poder enseñar eso si no lo practicó. Entonces, hay que ver qué cosas sí puede hacer solo, siempre y cuando no haya riesgo de vida. No lo voy a dejar cruzar una avenida para que lo haga solo. No lo voy a dejar que pruebe a ver cómo nada cuando no sabe nadar. Criterio, por supuesto. Pero las cosas que no pasa nada si las hace solo, dale el tiempo para que se dé cuenta. Y de última, ¿cuál es el problema si yo cambio quizás la forma de preguntar? Entonces, cuando lo haga, yo le puedo decir, ¡ah! Ni siquiera le digo si está bien o está mal. Y le pongo cara como diciendo, ¿cómo te fue? ¿Qué tal si empiezan a controlar sus acciones desde chiquitos? Nos da mucho miedo de que sean muy chicos para hacer ciertas cosas, pero por otro lado, la mayoría de los papás quieren empezar desde muy chiquitos con otras. Está muy divulgado el tema de que, bueno, empecemos con la lectoescritura porque hay un
programa para niños de 2, 3 años, o empecemos a que ya sepa tal cosa porque después va a ser un genio de las computadoras. A ver, hay cosas que está bueno que pasen y otras que no son necesarias. Si un chico no tiene problema de aprendizaje, ya va a tener un montón de oportunidades de aprender todas esas cosas más difíciles o más tecnológicas, porque ya vienen con el chip de la tecnología. Pero un chico, por más chico que sea, si yo juego con este que tengo acá al frente, por ejemplo, este bebotón que debe tener unos 8 meses, por ejemplo, si yo juego con las caras para que se imagine para dónde estoy prestando atención, me voy a divertir un rato requete largo con ese chico, vamos a terminar haciendo unas carcajadas impresionantes, y lo único que va a estar trabajando ese chico, voy a estar favoreciendo su imaginación, y va a estar pensando y asociando qué miércoles le pasa a esta Valeria que tengo al frente. Me va a diagnosticar en 2 minutos seguramente. Pero ese chico va a estar pensando, procesando, dándose cuenta, relojeando, haciendo así para ver a dónde busco. Si yo me empiezo a esconder, me va a querer buscar, pero me va a querer buscar significa que en su mente se da cuenta que yo no estoy. Y eso está buenísimo. Eso no se lo va a enseñar ningún dibujito animado, no se lo va a enseñar un librito, a pesar de que tienen otras virtudes, los dibujitos animados, los libritos, los colores, está buenísimo. Pero el mejor juguete cuando son chiquitos, vamos a hacer nosotros. Juegos con el cuerpo, Anímate a rolar con el bebé, anímate a desplazarte, a tirar un juguete y que lo tengamos que ir a buscar, a que descubra que está o no está. ¿Vos sabías que los bebés, también está en una parte del libro cuando hablamos del manejo del número, ¿no? Un bebé a los 2 meses entiende que 2 puntitos son distintos a 3 puntitos, ¿sí? Y esto es impresionante porque la especie humana se pasó millones de años no entendiendo más que el concepto de 3. Y esto es muy loco porque el 1, 2, 3, el 1, 2, 3, el 1, 2, 3, todos hemos jugado a eso con los chicos, ¿sí? Lo decimos en miles de oportunidades, pero saltar de ese famoso 3 a números más grandes y que los entiendan en la cabeza, fue consecuencia de que también cuando algo desapareció, supo que no puede estar acá y acá al mismo tiempo. Pero sabe también un bebé que las cosas no desaparecen por arte de magia, que en algún lado están. Entonces, ¿qué onda si los dejamos que lo investiguen? ¿Sabés qué es lo bueno? Que este bebé que tenemos acá al frente no tiene idea lo que es fichar para entrar a las 6 de la mañana en una oficina, no tiene la menor idea lo que es llegar tarde a una reunión de negocios, no sabe que el día tiene 24 horas, entonces no tiene problema con el tiempo. Somos nosotros los apurados que queremos que las cosas pasen rápido. Tiene que experimentar eso, y eso está buenísimo, y en la medida en que este bebé tenga que desplazarse, ya sea gateando, agarradito o en el mejor de los casos caminando, a buscar algo que sabe que no está acá pero que está en otro lado, en el medio tiene que ir maquinando que eso podría estar en algún lado y es la base de lo que después va a ser la anticipación. A mí me alarma cuando veo que hay equipos terapéuticos que pretenden que un chico se anticipe porque le muestran pictogramas, por ejemplo, o dibujitos. Si a mí me muestran dibujitos, por ejemplo, en el 2018 te mostraban dibujitos de pandemia, ¿te hubieras imaginado lo que ibas a vivir en el 2020? Jurame por Dios que te hubieras imaginado.
Y es más o menos el concepto que uno pretende meterles a veces a chicos. Si yo le muestro un dibujito a un chico, puede ser que entienda que este dibujito es lo que va a pasar, pero toda la dimensión de la consecuencia y que yo gatillé esto y que esto que yo hice hizo que esto viniera, o que cuando lo fui a buscar tuve que medir en mi mente o correr más porque se iba la pelota más rápido, es un concepto que de nuevo es una constancia perceptual que termina siendo una conciencia, que es lo que después me va a permitir planificar si me apuro o demoro más, si cuando tengo la prueba tengo que escribir más rápido o leer antes u organizarme en el espacio de la hoja. Todo eso va a pasar si primero lo asoció por haberlo practicado. Pero si siempre yo le alcanzo, le doy, le pongo, lo saco, lo visto, no le doy oportunidades. Si un chico se tuvo que poner las zapatillas, ¿viste que es muy común que se pongan las zapatillas al revés? ¿Y qué hacemos? No, están mal puestas, ponételas de nuevo. Yo calculo que si volvieran a hacer, le pondría la pata siempre a mi mamá para que me las ponga a ella. Déjame de jorobar, vieja, si a vos te sale mejor, ¿para qué lo voy a hacer yo? ¿Sí? En cambio, se la ponen mal siempre, caminarán mal hasta que le duelan los pies y se darán cuenta que se las tienen que poner bien. Si vos ves que este niño tiene demasiados desafíos, quizás lo tengas que hacer, pero probarás con otras cosas. Con esto no quiere decir que todos los chicos de 9 meses tienen que hacer esto, o todos los de 2 años o 3 años, pero veamos que el balance entre lo que le pedimos y puede siempre tenga una brecha para que pegue saltitos, que haga cosas que sí le salen, aunque no le salgan exactamente como hubieras querido. Tampoco le pidas cosas que todavía no le salen, porque siempre se va a frustrar y después no vas a entender por qué se frustra, o por qué es un chiquito llorón, o por qué lo tengo que estar retando todo el tiempo. Y acá hay algo que también nos pasa, esto que yo ya sé que no le sale, sé que no lo puede hacer, por eso se lo hago. A veces este sé que no lo puede hacer, por eso se lo hago, tiene que ver con un sistema de creencias nuestros, y otras veces es real que es algo que sé que no lo puede hacer y por eso lo tengo que hacer. Por eso no hay una generalidad. Pero revisemos cuántas veces yo anulo una posibilidad antes de tiempo. Y esto nos pasa mucho, es un mea culpa que tenemos que hacer también los profesionales, ¿no? A veces me pasa que supervisamos pacientes y me mandan un videíto en donde vos ves lo que están haciendo, o yo misma, ¿no? Me filmo y veo, ¡ay! Le hubiera dado tiempo, estaba a punto de hacerlo y yo interrumpí el proceso. Estaba por hacerlo y yo ya le... Esto de nuevo también aplica a maridos y a hijos grandes. Déjalo que lo haga, que revise qué pasó, y en todo caso, vos podés hacer algo similar para que te vea cómo se hace, en vez de hacerle la tarea a él. Si algo no le sale, dale posibilidades de nuevo, para que de esto que sí le sale tenga un pequeño desafío que sea un piquitín distinto, un poquitín más complejo. Pero no te fijes en el resultado final y exacto como lo hubieras hecho vos. Porque si nos ponemos a pensar, tengan desafíos o no los niños, nosotros hemos tenido que pasar por un montón de situaciones en donde hemos quemado un montón de tortas hasta que nos salieron bien, o hasta que decidimos que las tortas se compran. Pero no es lo mismo haberlo decidido, que ya es autonomía, a no haber probado y decir ya no me sale. ¿Qué voy a creer de mí misma si nunca probé y ya te digo no me sale? ¿Y qué voy a creer de vos si vos ya creés de mí que no me sale? Yo no me voy a meter a hablar de psicología porque no soy psicóloga, pero
creo que medianamente todos tenemos emociones y todos nos damos cuenta que cuántas veces hay cosas que yo misma creía que no me salían, y fue algo que en mi familia estaba dicho que era así. ¿Mm? Entonces, ojo con el yo sé que no puede. La contrapartida de esto es, tampoco a un chico que no puede hacer algo le vamos a pedir cosas requete lejanas a los que sí puede. Recordemos esto, de lo que puede, un poquito más, que siempre haya un pequeño desafío. Y esto también nos pasa a los adultos. Cuando logro algo que antes no lo hacía, me da una satisfacción enorme. Me siento bien conmigo misma. No sé si a ustedes les pasó. Yo el año pasado manejé por primera vez de Córdoba a Buenos Aires para Navidad y me sentí, viste que ahora está esto de mujer empoderada. Bueno, esto mismo les pasa a los chicos. O sea, cuando algo les sale, vos le ves la cara de alegría y lo quiere compartir con otro. ¿Sí? Entonces, no es que lo voy a tirar a la pileta para que nade si nunca pasé por una etapa de le mojo un poquito la cabeza, lo hago que disfrute con el agua, un día le soplo la carita y lo meto un poquitito, pero que estoy yo ahí. O sea, no es que de la noche a la mañana lo voy a tirar a nadar en aguas abiertas. Pero cuando descubre y le gusta, dale la oportunidad de que le salga algo más. Dale un piquitín de confianza y un tiempito, una espera de cómo lo hace. Esto tampoco quiere decir que les tomemos examen a los chicos. Quiere decir que le proveo una oportunidad, le ofrezco que yo estoy ahí, yo puedo hacerlo para que me vea cómo se hace, pero lo dejo pensar, asociar, tomar decisiones y darse cuenta cómo le salió. ¿Mm? Y esta creo que es la pregunta del millón. Díganme, pueden prender las cámaras, así por lo menos les veo y me divierto un poco con las caras. Nadie quiere que su hijo se porte mal, nadie quiere que su pacientito en el consultorio se porte mal, y las maestras creo que menos todavía, porque encima tienen 20 o 30. ¿Sí? El tema es, hay mucha cosa dicha de esto. De nuevo, no soy yo quien para hablar de conducta, de regulación de conducta, no me corresponde, pero sí empezar a entender las maneras en que actuamos o nos comportamos en relación a los contextos, ¿sí? Porque a veces entendemos con nuestra mirada de adulto como rápidamente no quiere, se opone, se niega. La otra vez escuchaba encima de una pariente mía, me la caretea. Un chico de 2, 3 años no es que te la caretea, ¿le sale o no le sale? Si no le sale, no lo hace. A veces las conductas tienen que ver con reacciones a ciertos momentos, a ciertas personas, a ciertas circunstancias sensoriales, olores, ruidos, que los alteran a los chicos. Y nosotros como adultos, o lo leemos eso, o nos damos cuenta qué desafío puede haber antes de salir y retarlos. Esto por supuesto que hay que ver en cada chico, en cada contexto, y si esa situación o esas situaciones se repiten, quizás hay que buscar ayuda de un profesional, en este caso un psicólogo. Pero está bueno entender a la conducta en relación al contexto y en relación a las habilidades, ¿sí? Yo muchas veces pongo este ejemplo. Si vos ves una mujer que sale corriendo desnuda y a los gritos, ¿qué vas a decir? A ver, abran el micrófono, así de paso tomo agua. Le pegó el marido. Bueno, a vos se te ocurrió, le pegó el marido. ¿Alguien más? ¿Está bien o está mal salir a la calle desnudo gritando?
Bueno, el otro día me No, contaba, claramente te vas a preocupar por esa persona o vas a decir algo le pasó, porque no es normal. Algo la ahuyentó, la alarmó. bueno, vos se ve que sos buenita, Lulú, pero bueno, la mayoría quizás, ay, mirá la loca esa que salió corriendo. El otro día justo hablábamos del terremoto que hubo en México y contaba una amiga que el hijo salió, se estaba bañando y salió desnudo y después los hermanos se le mataban de risa y él decía, prefiero desnudo y no abajo de los escombros. Bueno, entonces hay que ver el contexto. Y en los chicos pasa lo mismo. Qué suerte que tenemos la capacidad de entender. Pero, ¿cuántas veces las conductas de los chicos tienen que ver con desafíos muy grandes o con cosas que se le piden que el chico se da cuenta que no le sale? Y en ese sentido, no solo tenemos que entender de qué habilidades tiene que poner en juego el niño, sino qué le podemos pedir y qué no corresponde. Por eso me parece que está bueno empezar a entender un poquito de neuropsicología del desarrollo. Porque creo que en la medida en que entendamos más de procesos, todo lo que sí tiene que lograr antes de que pase tal otra cosa, vamos a empezar a respetar un poco más el neurodesarrollo. Y ahí vamos a poder discernir algo más cuándo es por capricho, cuándo es porque me lo hace a mí y no lo hace en otro contexto, cuándo es porque realmente tiene un desafío o cuándo es porque le estamos pidiendo cosas que no está preparado este chico. Les hago otra pregunta, a ver qué opinan. ¿Vos mandarías a un bebé de 9 meses o 1 año a primer grado? ¿Se han ido? ¿Están ahí? Yo creo que la respuesta es claramente no. ¿Sí? Bien, ¿mandarías a un bebé de 9 meses, 1 año, a hacer una clase por Zoom? Bien. A ver, ¿hace cuánto que estamos nosotros? Ya 1 hora y media. Y están cansados, ¿no es cierto? Cuesta muchísimo prestar atención a esto, y máxime si yo te estuviera hablando en arameo de un tema que no te interesa. Pero pasa muchas veces que encima nos han planteado cosas como, yo no entiendo por qué se porta tan mal este chiquito cuando ya tiene 6 años. Pero el chiquito del que nos hablaban era un chiquito que todavía no caminaba, no hablaba y estaba totalmente orientado a los objetos con un nivel simbólico, con un compromiso intelectual muy grande, pero lo mandaban a primer grado. Entonces, no es que se porta mal, se porta. Los que nos estamos portando mal somos nosotros con el chico. ¿Sí? Que pretendamos que un chico típico de 3 años, que le hayan dado clases por Zoom el año pasado, uno de 3 o 4 años, y algunos se van a enganchar un ratito, pero clases de Zoom, un pedacito de videollamada con la abuela puede ser, pero una clase, un ratito algunos. ¿Me voy explicando? Entonces no es se porta mal, no tiene todavía la manera de sostener esto. ¿Mm? Y otra de las preguntas, pareciera que estamos hablando de niños muy chicos, justamente porque lo que vamos a tratar habitualmente es de que un chico desarrolle habilidades lo más tempranamente posible, porque hay habilidades que van a impactar en otras cosas. Entonces, si yo sé prestar atención, asociar y oigo bien, es más factible que me comunique, hable y transmita una información. Si yo pude trasladarme, medir el espacio, alcanzar cosas, pararme, sentarme, cambiar de posiciones,
es mucho más factible que no solo maneje mi cuerpo en el espacio, sino que después cuando me pongan frente a una hoja, más o menos use los renglones o pueda dibujar una figura humana si además me vestí. Entonces, eso va a impactar en otras cosas después como matemática, geografía, etc. Entonces, no voy a esperar a que dibuje la figura humana a los 9 años. Por eso estamos tratando de que la detección o los abordajes, que no siempre son un diagnóstico, a veces es, me doy cuenta que a mi hijo le cuesta tal cosa, se la voy a favorecer de tal manera, ¿no? También para un chico típico. Pero ¿qué pasa cuando alguien es más grande? ¿Ya no hay nada que hacer? Está el caso acá de Catalina. Catalina llegó a Cadín cuando tenía 20 años, y Catalina había ido a la escuela común, había terminado primaria y secundaria, se había recibido siempre con ayuda pedagógica. Catalina había repetido en salita de 5, le habían sugerido que mejor que se quedara en salita de 5 para que afiance los conocimientos. Y a partir de ahí, a la mamá de Catalina le decían, bueno, y ahora metele maestra particular, ahora insistile. El boletín de Catalina en primero, segundo y tercer grado era, tú puedes, vamos, hace más esfuerzos. Catalina llegó a los 20 años, el papá le consiguió un trabajo, en ese trabajo tenía que hacer llamadas a ciertos potenciales clientes para ofrecerle un producto que no conocía, y además organizarse las 6 horas de trabajo para hacer la mayor cantidad de llamadas, y encima dejar todo anotado en una planilla de Excel. Se lo habían explicado, y a los 6, 7 meses, medio que la invitaron a retirarse porque no servía para ese trabajo, y encima el papá de Catalina le dijo, ¿ves? Te consigo un trabajo bárbaro con un sueldazo y no lo aprovechás. Catalina, cuando hacemos la evaluación, en su mente no había desarrollado lo que se llaman mapas mentales. Los mapas mentales son una imagen, justamente un mapa del espacio, lejos, cerca, mucho, poco, angulaciones, porque Catalina tiene una condición que se llama diplejía. No camina porque no puede mover los miembros inferiores. Está en silla de ruedas y solamente se traslada en silla de ruedas, es la única manera, nunca caminó, y las sesiones que tuvo de chiquita fueron kinesiológicas. ¿Es muy grande para desarrollar esto? No. El tema es que siempre le metieron de afuera. Como no le salía matemática, le hacían hacer muchos ejercicios. Como no se ordenaba, la psicopedagoga le ordenaba la carpeta y le decía, acá escribí, hace tal cosa, acá pone, fíjate que te salió mal, corregilo. Volvía a la casa y la madre le decía, no, hacelo de nuevo, hacelo de nuevo, hacelo de nuevo. Un día me dice Catalina, ahora entiendo. Cuando me regalaron el auto, mi padrino me llevó a manejar por la circunvalación y yo me abataté. Y me sentí pero era que no tenía en mi cabeza estos mapas que ahora sí los tengo. Ahora me doy cuenta cómo mirar por el espejito retrovisor y me lo puedo imaginar en la cabeza. Ahora me doy cuenta que parece más cerca pero es más lejos. Y ahora me doy cuenta, porque antes ni lo pensaba, me dijo. Catalina, cuando llegó al consultorio con 20 años, que era una chica que hablaba, que te explicaba las cosas, que tenía unas charlas de igual a igual, me acuerdo que la secretaria le dice, bueno, tendrías que venir el martes que viene. Y la mira y le dice, ¿vos le podés avisar a mi mamá? Y yo le digo, no, Catalina, no le vamos a avisar a tu mamá. ¿Cómo harías para acordarte? Ah, me lo voy a agendar. Bueno, por supuesto, no lo agendó, no se lo acordó, y cuando llegó el martes dijo, ah, cierto que me dijiste el martes, pero ¿qué día es hoy? Entonces, tarde no es. Lo que es una picardía es que era previsible que Catalina no iba a desarrollar mapas mentales
Sí, desde kinesiología, cuando se dieron cuenta que no iba a caminar, no iba a desarrollar la marcha, no trabajaron para que se imaginara su cuerpo en el espacio, las distancias, las angulaciones, porque eso es lo que le hubiera permitido entender la regla de 3 simple, u organizarse que en este tiempo podía hacer 6 llamadas, o que si se demoraba más tenía que quedarse un rato más, o dosificar otras cosas, o planificar su agenda. ¿Se entiende? Tarde no es. Lo que es una picardía es que se haya machacado, que se le hayan metido tantas terapias, que haya vivido frustrada por cosas que sí se podían prevenir. Y esto hoy se conoce, hace unos 20 años conocemos de mapas mentales, y sabemos que quizás Catalina era claro que no iba a caminar nunca por la diplejía que tiene, porque tiene una espina bífida. Pero no tenía por qué ser tan claro que iba a tener un impacto cognitivo, además de lo motor. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Bueno, yo acá dejaría, la verdad que me encantó escribir este libro, me encanta saber que a alguien le puede llegar a interesar. A veces me pasa que me dicen, ay, yo lo quiero leer, y yo les digo, ay, qué plomo, leer de neurodesarrollo. Bueno, me alegro que haya alguien a quien le interese. Creo que a la editorial Bonum le gustaría más todavía que haya mucha gente que lo quiera leer. Ojalá no haya sido un libro pesado, que haya sido entretenido. Creo que he tratado de mezclar cuentitos de niños reales con cosas que han hecho para que nos maravillemos de lo que es el neurodesarrollo y para que nos permita entenderlos y entendernos a nosotros y valorar lo que sí puede hacer un chico. Cuando empecemos a valorar lo que sí, vamos a empujarlos a que hagan más sís, en vez de enfocarnos en los no. ¿Quieren preguntar algo? Pueden abrir las cámaras, los micrófonos. No, yo preguntar no, pero sí agradecerte por los ejemplos tan claros que das, porque, bueno, yo como madre primeriza hay muchas cosas que, como bien dijiste, hay mucho bombardeo de cómo estimularlo y demás, y quizás uno por querer hacerle un bien o querer ayudarlo, terminás haciendo las cosas mal con comillas, ¿no? O quizás no lo más adecuado para tu bebé en ese momento. Así que creo que bajás muy bien en ejemplos muy tangibles, justamente eso, como nada, hay formas siempre para cada uno y que no todo también funciona para todos. Eso también creo que es otro mensaje muy bueno que diste. Gracias, Lulú, qué divina. ¿Algún otro comentario, pregunta? Quiero contarles, pues bueno, técnicamente yo iba a hablar de Déjalo crecer, pero con Natalia Burón escribimos Déjalo pensar, que es más finito, y habla más de pensado en los estilos de aprendizaje, más que nada pensando en el aula, en cómo favorecer espacios educativos, promover que... Está como muy trillado esto de todos los niños aprenden, pero está bueno que también definamos qué aprenden, cómo, cuándo y qué les sirve de ese aprendizaje. Porque no todos aprenden geografía e historia, algunos aprenden otras cosas, y también está bueno valorizarlo y entender para qué les va a servir. Eso es lo que también nos podemos plantear, ¿no? Y no quiero dejar de agradecer a los que confiaron en mí, fundamentalmente, bueno, con respecto a los 2 libros, Editorial Bonum, Úrsula, Martín, Marcelo, Sole, realmente cada uno, Leonardo, cada uno de los que realmente confiaron en que estos 2 libros se pudieran publicar. Sobre todo, bueno, a mis 2 hijos que fueron los que me enseñaron esto del neurodesarrollo, y después a cada uno de los chiquitos que fueron permitiendo que yo tenga la oportunidad de aprender. Me apasiona, me divierte,
parte, agradezco a los papás que me confían sus chicos, y me encanta esto de disfrutarlo juntos para que los chicos también disfruten su crecimiento, ¿no? Creo que eso podría ser lo más lindo que nos pase a todos, disfrutar el crecimiento. ¿Mm? Bueno, si no hay más preguntas, entonces les agradezco su presencia. Si después quieren seguirnos en las redes, en el Instagram está @dejalocrecer, y si no, si quieren enterarse de más cosas, desde lo técnico, quizás está Fundarj-OC, que es la Fundación de Neuropsicología del Desarrollo, en donde muchas veces posteamos algunas cosas más actualizadas, pero con otro léxico, ¿no? Déjalo crecer tiene como un léxico bastante, tratamos de ser simples para que se entienda, pero tiene fundamentos científicos y están las bajadas bibliográficas de donde se buscó todo. ¿Mm? Gracias Milagros por el muchas gracias. Y ahí veo en el chat, dentro de lo que veo, muchas gracias a Analía, Lucía, Milagros. Bueno, alguien más puso por ahí. Débora, gracias, gracias. Bueno, besos a todos y estamos en contacto. Chau, chau. Gracias.